Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Joséan Paunero. Buenos días, Joséan. Hola, buenos días a todos. Y a Jordi Yacer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Hoy vamos a hablar de tres temas. El primero es una encuesta muy interesante que ha salido, pues se ha hecho en muchos países por Pew Research, que es una empresa norteamericana en la que se evalúa si se ha preguntado en muchos países si la gente percibe que se vive mejor o peor ahora que hace 50 años, y los resultados pues son bastante sorprendentes porque hay muchas diferencias de unos países a otros. Comentaremos cómo en países muy importantes del mundo como Estados Unidos pues no hay consenso al respecto, pero incluso hay más gente que piensa que se vive peor que mejor. Y en otros, sin embargo, especialmente países emergentes, pero también países ricos, como Japón, Alemania o España, se piensa que se vive mejor que peor. Comentaremos también del tema del pago de impuestos por parte de las grandes empresas en Europa, que tenemos novedades. Y en último lugar, hablaremos del tema demográfico, como hay en España más defunciones que nacimientos y tenemos una población que envejece a marchas forzadas. ¿Qué problemas puede traer esto? Y si se está adoptando algún tipo de medida al respecto. Empezamos, Jordi, con el tema de esta investigación. Coméntanos un poquito estas encuestas de opinión que se han hecho, qué resultados y qué conclusiones podemos sacar de ellos. Bueno, el Pew Research es, a mi modo de ver, de los centros de estudios mundiales, suele ser el que ofrece las mejores estadísticas en muchísimos aspectos, no solo de orden social, sino también de orden psicológico, la percepción del estado de vida, no tanto de analizar datos económicos objetivos, o más o menos objetivos, como percepciones subjetivas respecto a lo que se está viviendo. También tiene muchos resultados respecto a análisis sociológicos y me parece uno de los centros de estudios más interesantes que conviene seguir a nivel mundial. Bueno, el Pew Research ha hecho un estudio preguntando a la gente de prácticamente todo el mundo si consideran que se vive mejor ahora que hace 50 años. Y los resultados son bastante curiosos. Evidentemente, esto se trata de una percepción psicológica. Es una respuesta objetiva. El Pew Research no está midiendo, no está tratando de encontrar una lista de factores, por ejemplo, económicos o sociales o esperanza de vida. No. Simplemente está preguntando a la gente qué consideran ellos, ¿no? Y bueno, los resultados son muy curiosos. Por ejemplo, el país que nota las mayores diferencias están en Asia. Son India, Corea del Sur, Japón, Vietnam, donde es aplastante. En esa zona se considera de forma, yo diría que no hay duda al respecto, viendo las estadísticas, de que consideran que se vive mejor desde esta percepción subjetiva. La sociedad en su conjunto considera prácticamente de forma casi unánime. Estamos hablando de 88 contra 4 o 69 contra 17, que se vive mucho mejor que hace 50 años. Por el lado opuesto, encontramos la práctica totalidad de países de América. Y esto es muy importante, no solo de Latinoamérica, de América, Estados Unidos incluido. Hay dos excepciones, uno es Chile y otro es Canadá, en los que se considera en ambos países que se vive mejor. Pero incluso en Estados Unidos, aunque las cifras son parecidas, aquellos que se considera que se vive peor que se vive mejor, los que opinan que la calidad de vida ha disminuido son más. Son 41 contra un 37%. En algunos países la diferencia es bastante grande, como por ejemplo Argentina, donde estamos hablando de 51 contra 23. Evidentemente lo
lo que falta para completar al 100% es gente que no tiene una opinión formada, ¿no? Entonces, vemos esta área del mundo, que es América, que casi unánimemente, excepto dos países muy concretos, Canadá y Chile, prácticamente en los lados opuestos del continente, que tienen un punto de vista distinto. Luego tenemos otras dos áreas donde el sentimiento es negativo. Uno es África, donde la mayoría de países los que se pregunta, excepto Sudáfrica, se consideran que se vive peor, da igual que sea la África subsahariana que el Magreb o el norte de África, como por ejemplo Túnez. En todos esos países, la percepción es que se vive peor. Repito, con la excepción de Sudáfrica. La tercera área negativa es el Medio Oriente, países como Líbano, como Jordania, que también consideran que se vive peor. Y con la excepción de Israel considera que la vida es mejor que hace 50 años. Y luego hay la última área, que es un área, digamos, que está dividida, ¿no? Que es Europa. En Europa hay países en los que se considera que se vive mejor, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Suecia, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Polonia, como por ejemplo España. El caso de España es bastante curioso. Es muy, muy importante la diferencia de los que consideran que se vive mejor ahora que hace 50 años, probablemente también porque hace 50 años este país vive bajo una dictadura, tiene unos cambios de todo tipo a mejor. Y sin embargo hay países que consideran que no, que la situación es peor. Estamos hablando de países importantísimos, como Italia, como Francia, como Grecia, los que consideran que la situación se ha deteriorado. Por lo tanto, y resumiendo, área de Asia, prácticamente unánimemente y por diferencias aplastantes, la gente considera que se vive mejor. Repito, Asia, también Oceanía. Un área en la que prácticamente ocurre lo opuesto, que se considera que se vive peor, que es toda América, con la excepción de Canadá y Chile. Otra área que se considera que se vive peor, que es África, con la excepción de Sudáfrica. Y Europa, con unos resultados divididos. No, la verdad es que son sumamente curiosos los resultados y desde luego ahora hablaremos también de la segmentación por edades, que es todavía más interesante. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este análisis? ¿Qué piensas de él? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Hombre, hay varias conclusiones un poquito que, salvo quitando casos como por ejemplo Venezuela, que sí que realmente puede tener más problemas, yo creo que me parece muy importante analizar lo que puede estar pasando en Francia, lo que puede pasar en Italia, digamos, los países que desde una perspectiva social parecía que eran de los, o que en teoría son los más avanzados comparados con Latinoamérica, pues vemos que no hay tantas, que no se perciben que se viva tan bien como se pueda ver, ¿no? Entonces es ese pequeño germen de decir, bueno, son 50 años, es un periodo de tiempo muy importante, pero que hay un cierto problema desde el punto de vista bastante claro de las diferentes, digamos, pues sociedades, ¿no? Lo del caso, sobre todo lo que me ha sorprendido mucho es el caso de Latinoamérica, cómo realmente la sensación de que hace 50 años vivían mejor de lo que viven ahora, yo es algo que no pensaba que se iba dando, ¿no? Igual resulta que pues que tenemos otras percepciones, ¿no? de Latinoamérica, ¿no? De cómo pues tenía una situación de, pues sobre todo Argentina, Chile, etcétera, de golpes de Estado hace 50 años más o menos, y que esa situación pues era mejor, ¿no? Yo creo que la sensación que tienen en esos países es que la situación está bastante peor, ¿no? Y yo creo que es ese germen de posibles problemas o posibles movimientos que digamos que se puedan dar. El caso español que habéis hablado de que si se vive mejor o si vive peor, es que claro, la pregunta es ¿desde qué perspectiva se piensa, ¿no? O sea, porque en el informe se habla es una pregunta sencilla, si vives peor o mejor, pero hay variables económicas, hay variables de libertad, hay variables de demografía, o sea, hay muchas variables que hace que pues que no se puede hacer una respuesta tan fácil, ¿no? O sea, porque igual desde un punto de vista en España puedes considerar que se ve mejor desde un punto de vista de libertades democráticas, algo que hace
50 años no existía, pero desde la perspectiva igual económica, igual la sensación igual no es tanto. O a ver a quién, digamos, se lo preguntas, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido mucho es que el número de personas que en España dicen que viven peor es un 28%. Si consideramos en España que estamos hablando de que hay una tasa del paro pues del 17-18% más los relacionados que pueda haber, me parece algo un poco absurdo, ¿no? Decir que la sensación es que se iba ahora mucho mejor que lo que se iba hace 50 años, cuando en teoría hace 50 años la tasa de paro era prácticamente no había paro, y parece que los que estarían diciendo que sigue peor son los únicos que están en desempleo, ¿no? Es algo que me ha sorprendido, ¿no? O sea, porque creo que hay más problemas en España que pensar esa goleada, ¿no? Que estamos hablando que en España el 28% dice que se vive peor y el 60% dice que se vive mejor, ¿no? Entonces, no sé, me parece algo extraño, la verdad. No, porque si uno lo piensa, desde luego en cuanto a bienestar material objetivo, real, la diferencia que puede haber en España ahora respecto a hace 50 años, pues probablemente es menor que en otros países como los mismos Estados Unidos, ¿eh? O sea, que ha habido más crecimiento económico en otros países que en España, incluso en países en que no se gana por goleada de esta forma, ¿eh? Los que creen que se vive mejor. Entonces yo creo que aquí también entra mucho todo el aspecto ese de percepción de libertades, que luego también es curioso, porque en aquel momento, en aquella época, que bueno, vosotros no recordáis, yo lo recuerdo pues, pues vagamente, porque era un niño cuando murió Franco, además un niño de edad bastante corta, pero sí que yo lo que sí que recuerdo es que tampoco existía entre el grueso de la población, excepto los que estaban implicados en la lucha antifranquista, esa sensación de agobio, por la falta de libertades que existía en el día a día, porque es que realmente eran falta de libertades políticas más que otra cosa. Entonces, sí, yo tenía una buena parte de mi familia, como he comentado muchas veces en los programas y como sabéis, implicada en la lucha antifranquista, y por lo tanto tengo las dos perspectivas, la de los que estaban en esa lucha y la de los que no estaban. Y desde luego creo que hay mucho, para mí lo que está pasando sobre todo es la narrativa de la transición, la narrativa de la democracia y la narrativa de las loas al régimen que se ha, que se ha trabajado muchísimo, en el régimen del 78, y yo creo que eso también está influyendo, por lo menos es mi sensación en el caso español. Y luego sorprende, ¿no? A mí me sorprende sobre todo el desastre de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que es el país donde peor, con muchísima diferencia, bueno, México también creen que están peor, pero vamos, es el país donde peor, donde peor resultan las encuestas, o México, que México sí que ha tenido también aparentemente un progreso económico importante, y sin embargo, fijaos, ¿no? Es Ya, pero 68 frente a 13. en el caso de México, yo creo que hay una cosa que ha cambiado mucho hace 50 años, y es sobre todo el efecto criminalidad. O sea, tú preguntas a un mexicano y la gran diferencia que te puede decirte de estos 50 años es que hace 50 años se podía pasear por las calles de DF de manera muy tranquila, y hoy por hoy pues tienes que tener una especial protección. Entonces, claro, sí, económicamente has podido avanzar de manera muy fuerte, pero si al final tienes que estar viviendo con miedo de que pueda haber robos, de que te puedan, digamos, raptar, que te pidan un secuestro, eso yo creo que hace que cambie mucho esa percepción. O como puede pasar en Brasil. O sea, en Brasil un puesto, digamos, universitario tiene unos sueldos que aquí jamás, la media no lo podía ni plantearse un universitario ganar las cifras que está ganando un universitario, por ejemplo, en Brasil. Pero claro, cuando tú hablas con ellos y dicen, joder, es que fíjate la diferencia de sueldos que tienes, y te empiezan a decirte que sí, pero mira lo que valen los coches, y fíjate que el coche tengo que invertir 10.000 o 12.000 euros en blindarlo, porque no me queda más remedio, porque si no, tengo problemas. Si tengo que vivir en una zona de seguridad porque tengo más posibilidades, pues al final tengo más posibilidades de que me roben, pues al final esa diferencia, pues al final tengo digamos, pedirla, ¿no? Entonces, yo creo que eso de felicidad al final es que
depende mucho. Hay muchísimos factores que hace que, pues que digamos que desencadenen esto. La sensación de Venezuela, pues yo creo que también hay un cierto caos, ¿no? O sea, y al final también depende a quién preguntes y cómo preguntes, ¿no? Que eso yo creo que mitológicamente habría que saber Sí, exactamente cómo lo han y hecho. lo Si de Italia, José, ¿no te sorprende también que sea uno de los países donde más diferencia hay? 50 peor frente a 23 mejor, cuando es un país que, si coges las estadísticas, por ejemplo, de PIB, ha progresado más que, por ejemplo, España, ¿eh? O el Reino Unido, que ha pasado, el poder adquisitivo de los trabajadores, pues no es precisamente una maravilla ahora, en relación a hace 50 años, es de los que menos ha progresado del mundo. Eso, son cosas curiosas, ¿sí? Sí, Y en el Reino Unido pasa lo contrario, es más gente la que cree que está mejor que la que está peor, cuando en Italia ha habido mucho más progreso a nivel material que en el Reino Unido. Son cosas muy curiosas, ¿sí? pero Juan Carlos, si os fijáis, eh, en estos momentos muchos han afirmado que Italia es de los países en los que la Unión Europea está más en entredicho. Y de hecho estoy recordando las estadísticas respecto a la variación de la percepción de la Unión Europea entre los ciudadanos. E Italia era, con muchísima diferencia, incluso peor que Grecia, el país en el que más se había deteriorado la visión de Europa. De hecho, algunos afirman que si Europa puede romperse, la rotura podría empezar en Italia. Lo de Grecia es evidente, porque la situación es como está en estas estadísticas. Yo creo que todo el mundo conoce la situación griega. En el Reino Unido, si bien es cierto lo que comentas, que hay más gente que opina que la situación es mejor que peor. Aquellos que opinan que la situación es peor son muchos. Estamos hablando de 31 contra 45. Y con un cuarto prácticamente sin comentar. Es decir, los que opinan que están mejor no son mayoría absoluta, son una mayoría simple. Y luego, a mí lo que me llama la atención es la precisión con la que describe lo que ha ocurrido a nivel de riqueza global en el mundo. Si analizamos, ¿dónde ha ido el mayor incremento de renta del mundo? Asia. En Asia es donde se percibe descaradamente que se vive mejor. ¿En qué países aún queda un estado de bienestar, digamos, importante? Norte de Europa, Suecia, etcétera, se considera que se vive mejor. ¿En qué países ha habido un cambio, no solo diría económico ni de modelo, sino también de bloque geoestratégico, como por ejemplo Polonia y países del este de Europa? O la situación específica de Rusia. Si esta misma encuesta se hace en Rusia hace 15 años, yo creo que los resultados serían completamente diferentes. Entonces, describe con bastante precisión lo que ha pasado en estos Sí, bloques. pero a mí me da la sensación de que la gente más que contestará hace 50 años, contesta a un futuro, a un pasado indeterminado, que en muchos casos puede ser hace 20, puede ser hace 30, eh, o incluso menos, como en el caso griego, ¿eh? Yo creo que claramente en Grecia se vive mejor a nivel material ahora que hace 50 años, que Grecia era un país, vamos, yo estuve en 1980 y poco, y era un país pero muy pobre, ¿eh? Pero sin embargo, la gente lo que está es comparando con el desastre que ha ocurrido en la última década, ¿no? Más que nada, y tampoco es capaz de valorar exactamente si eso está por encima o por debajo de hace 50 años. Y en España yo creo que clarísimamente influye lo que he dicho, la narrativa esta. Y luego, Jordi, coméntanos un poquito esa diferencia que hay entre grupos de edad, que también es muy curiosa, ¿eh? Sí, porque esto es algo muy importante lo que acabas de decir, que la gente responde a un pasado determinado. Porque, vamos a ver, cómo se ha hecho esta pregunta indica que se buscaba una pura percepción psicológica y no un análisis comparado objetivo, porque hay gente en grupos de 18, 29 años que está respondiendo a cómo se vivía, si se vivía mejor que hace 50 años cuando no habían nacido. Yo no había nacido hace 50 años, yo nací después de morir Franco, no puedo comparar tampoco. Y alguien que tiene 19 años no puede comparar, está respondiendo a cómo vivía en la infancia o a cómo creía que se vivía hace 50 años. Pero viendo esta segmentación por edades, a mí lo que me llama la atención es que aquellos que tienen más de 50 años, que en teoría son los que podrían comparar,
en el Reino Unido es donde más de todos los países hay una diferencia entre la gente mayor y la gente joven. Es decir, hay un 21% entre la gente joven que considera que se vivía mejor, mientras que los que son mayores consideran que se vive peor que hace 50 años. Es decir, los que son mayores tienen cierta visión o bien romantizada de lo que era el pasado británico, o bien hay algo que no les cuadra, algo que les hace sentir fuera de lugar en el presente. Y esto concuerda con el Brexit, y esto concuerda con todos los movimientos que se están viviendo en el Reino Unido. Y de hecho, el Brexit fue un movimiento que fue empujado por los mayores de 50 años y fue votado por los mayores de 50 años. Otro país muy curioso a este respecto es Estados Unidos. En Estados Unidos, la diferencia es de casi 20 puntos también. También en Suecia se explica porque quienes no conocen los países nórdicos pueden pensar que ahora el estado de bienestar es mejor que antes, pero de hecho no lo es. El estado de bienestar en los países nórdicos, a pesar de que sigue siendo muy importante, se ha deteriorado muchísimo respecto al del pre-años 90. Y luego vemos otros países en los que ocurre lo contrario. Aquellos que consideran que se vive mejor son los mayores. Y estos son los coreanos, por ejemplo, o los senegaleses, o incluso los venezolanos. Gente que puede comparar y ve una situación política, y no solo económica, también política muy distinta. Por ejemplo, en Corea del Sur era evidente que la situación era dictatorial hace 50 años. No había ninguna duda al respecto. Entonces, vemos como estas diferencias de segmentación por edad en algunos países, repito, son muy acusadas, especialmente en Europa y especialmente en algunos países de América Latina, como puede ser Perú o Venezuela, pero dependiendo de qué sentido, ¿no? Más curiosamente, el factor que ellos han encontrado que más correlaciona es el sentimiento económico actual, que tiene una correlación de 0,68 con la opinión de si se vive mejor o peor. Es una cosa bastante curiosa, ¿eh? Bueno, también si os dais cuenta, tiene mucho que ver esto con la imagen que, o sea, sobre todo la opinión de los jóvenes tiene mucho que ver con la imagen que se transmite en los medios de comunicación de lo que era la vida de hace 50 años, ¿eh? Porque si veis cómo son las ambientaciones de las películas o de las series españolas de hace 50 años y lo comparáis con las que hacen en los Estados Unidos de hace 50 años, no tiene nada que ver. O sea, en Estados Unidos dan una imagen bastante más idílica que en España, que dan una imagen pero bastante negativa, ¿eh?, de lo que era la vida hace 50 años. Y que desde luego, ya que os digo que me acuerdo vagamente, no de hace 50, pero sí a lo mejor de hace 45 años, pues desde luego no era esa la sensación, que había a pie de calle, excepto la gente que estaba lógicamente implicada en la lucha antifranquista, que era solo una pequeña parte de la población. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. En fin, no sé si queréis comentar algo más sobre esto, Osean o Jordi. No, yo por mí nada más. Jordi, no sé si querías comentar. Nada más. Muy bien, pues si queréis pasamos al tema de los impuestos. Joséan, coméntanos qué pasa con las grandes empresas y el pago de impuestos en Europa y en España. Sí, sobre todo ha sido una noticia que ha salido que Facebook tiene la intención de empezar a pagar los impuestos en vez de pagarlos desde Irlanda, como lo está pagando hasta ahora, sino empezar a pagarlo desde cada uno de los países donde recibe esos ingresos. Es decir, que los ingresos que procedan desde España, pues los cobrará la empresa española, los ingresos portugueses la empresa portuguesa y así sucesivamente, siempre que en ese país tenga alguna sede. Es decir, que igual resulta que en Estonia, porque la población es relativamente pequeña, pues Facebook ha decidido no tener una sede, entonces seguiría cobrándose en la sede en Irlanda, ¿no? Todo esto, que puede parecer una noticia muy buena,
pues yo creo que luego lo tendremos que ir viendo a ver si eso realmente se produce, esa noticia tan buena lleva a que haya una recaudación pues más o menos importante de impuestos o no, ¿no? Porque, y yo con eso yo creo que soy bastante, pues bastante pesimista, porque al final una cosa es lo que facturas, que es correcto, que lo vas a facturar desde España, y otra cosa es el nivel de gastos que vas a provocar en ese país. Es decir, eh, imaginémonos en España, si de repente Facebook cobra, por decir una cantidad, 300 millones de euros en publicidad en España y mete gastos de personal de 10 millones de euros, ¿vale? A su vez, Facebook podría meterte un impuesto por royalties, por ingeniería de software, por lo que sea, que haga que realmente todos esos beneficios realmente vayan o bien a Irlanda o vayan a la propia sede americana, ¿no? Entonces, todo es, creo que me he explicado, ¿no? O sea, que realmente puede meter ese nivel de gastos y casi más o menos inventárselos, más o menos, ¿no? Porque luego ahí estaría yo creo la Hacienda española para intentar mirar a ver si es correcto o no, con lo que al final la tributación, pues yo creo que sería prácticamente cero o cero, ¿no? Entonces, la sensación que me queda es que todo esto es un movimiento, pues más que otra cosa publicitario, para intentar evitar una multa pues bastante gorda y también es una forma desde el punto de vista de imagen o reparar esa imagen ante las diferentes ciudadanías pues europeas, ¿no? Pero desde el punto de vista de recaudación, que es al final lo que a muchos nos puede interesar, porque con estos impuestos al final se acaban pagando muchas cosas, pues yo creo que aquí en España vamos a seguir sin ver nada. Esa es la sensación que tengo. Jordi, seguimos con desde luego, a pesar de que esto que probablemente queda a nivel testimonial, seguimos con el problemón de cómo se utiliza esa ingeniería fiscal para minimizar el pago de impuestos y cómo hay esa diferencia tan grande en cómo aplican esta ingeniería fiscal las grandes empresas y el resto de la humanidad, ¿no? Hay pequeñas empresas, medianas y ni para qué decir los trabajadores. Sí, porque al final no es solo un problema de empresas que supuestamente están engañando a algunos países, es un problema incluso más grave, porque es un problema en el fondo casi geoestratégico a nivel continental y a nivel mundial. Es decir, Facebook o Apple, si analizamos el caso de Apple no estaba engañando al gobierno irlandés. De hecho, ha ocurrido un fenómeno que a mí me parece tremendamente curioso. Y es que cuando la Unión Europea bueno, se acaba decidiendo que Facebook debía de pagar una factura, si no recuerdo mal, son 13.000 millones de impuestos no pagados a Irlanda, Irlanda no quiere aceptar ese dinero. Irlanda no es que desconociera lo que estaba ocurriendo, Irlanda se estaba beneficiando de todo lo que estaba pasando. Es decir, hay determinados países pequeños, concretos, que teniendo cierta política fiscal pueden beneficiarse, mejorar incluso el nivel de vida de sus ciudadanos, pero pueden causar daños gravísimos a todo un continente. Entonces, es tremendamente revelador que un gobierno como el irlandés no quisiera, se negara, ha hecho todo lo posible por no aceptar esos 13.000 millones, 13.000 millones de euros. Una cantidad para un país de muy poca población, bastante menos de 10 millones de habitantes, bastante menos, que no quiere aceptar esa cantidad de dinero, indica cuál es su política. Y de hecho, cuando ya se le ha obligado que tiene que aceptarlo, etcétera, etcétera, en esos momentos Apple decide que se va de Irlanda. Se va de Irlanda y claro, toda esta política fiscal, esta ingeniería fiscal que se basa en la triangulación de impuestos, porque al final ni siquiera es que estas empresas van a pagar el mínimo impuesto en el país que tiene los tipos más bajos. No es que va a pagar el 8%. No, es que tampoco paga ese 8% o ese 10%. De hecho, las estadísticas elaboradas respecto a lo que haya pagado Apple a Irlanda, estábamos hablando de que había pagado un 1%. Entonces, ese dinero, la política se basa en que tengan allí
sus centros de investigación, que tengan allí determinadas sedes continentales, que hagan ciertas inversiones. De hecho, hay muchísimos ingenieros que generen algo de valor añadido en el país, a pesar empleo, de... empleo. Para un país pequeño es muy importante. De hecho, hay miles de ingenieros en toda Europa que se han ido a Irlanda y al Reino Unido. El negocio de Irlanda no es cobrar ese 2% de impuestos. Eso no es un negocio. Evidentemente, si tienen muchas grandes empresas que le dejan el 1%, pues sí, probablemente el daño no va a ser grande. Pero no es su negocio fundamental. Su negocio fundamental es que está generando una cantidad de impuestos con valor añadido que para otro país no serían tan importantes, un país como Alemania, etcétera, pero para un país muy pequeño son vitales. Entonces, estamos viendo como el que un país pueda hacer una política muy buena para sí mismo representa un grave daño para muchas otras naciones. O sea, Sí, ¿cómo ves tú ahora mismo las perspectivas de todo este tema del que las grandes empresas paguen impuestos? Porque al fin y al cabo esto es una competencia desleal frente a las empresas de menor entidad. Sí, a ver, es una competencia desleal clara y bueno, yo creo que se está viendo movimientos, ¿no? Yo creo que hay movimientos que, que al final, tarde o temprano, llegarán, o sea, porque se producen, ¿no? Eh, me estoy recordando hace poco, ¿no? Cuando se hablaba se hablaba de Grifols, ¿no? Que por qué no se había ido de Cataluña y se iba a Madrid, ¿no? Y cuando veías los datos de por qué Grifols no se iba, es que Grifols se había ido ya, o sea, tenía toda la sede, creo recordar que la tenía incluso en Irlanda, ¿no? Entonces, toda la sede fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eh, no hay mucho que hacer, ¿no? En el sentido de salvo digamos, los estados se pongan serios y se lleve una homogenización fiscal o mejor dicho, de otra manera, decir que los impuestos de sociedades, al final, en vez de recaudarlos cada uno de los estados, sea la propia Unión Europea que establezca ese impuesto de sociedades a nivel europeo, yo creo que siempre va a haber esas posibilidades de pasar empresas o centros de producción dentro de un sitio o otro, ¿no? Y con la distorsión que digamos que todo eso, digamos, puede generar, ¿no? Cuando Apple o Amazon o Google deciden estar en Irlanda y deciden colocar ahí los puestos de trabajo, es porque un economista o alguien ha visto y ha dicho, dice, ¿cuánto pagaríamos, por ejemplo, de impuestos a sociedades en España si haríamos lo que tenemos que hacer? Pues 600 millones de euros. ¿Cuánto nos cuesta el personal de llevar desde España? Porque hay que recordar que hay muchos españoles que están viviendo y están trabajando desde Irlanda haciendo pues lo que sea, ¿no? Y resulta que igual el coste de personal pues son 300 millones de euros. Entonces al final Google o quien sea decide decir, venga, pues esta gente que venga a Irlanda, que trabaje y ya está. Simulamos que tenemos aquí la actividad que tengamos, que la tiene, que es cierto que tiene una actividad, pero realmente sobre todo lo que buscan es un tema impositivo. El gobierno irlandés, en su caso, ¿qué es lo que gana? Sabe que va a ganar impuestos a sociedades cero, pero es que va a ganar impuestos a sociedades cero de todas maneras, o sea, porque realmente son impuestos que serían realmente españoles o de otro país. ¿Y qué es lo que consigue? Que tenga a personal muy cualificado, que al final va a acabar pagando sus impuestos en el país correspondiente y va a generar que a su vez una demanda agregada, porque ese español que está ahí viviendo va a su vez consumir, va a ir a tomar sus cervezas, va a comer, va a necesitar local, va a necesitar alquiler, etcétera, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa es la política que claramente que están llevando en Irlanda, es decir, en Irlanda y en otros países, ¿eh? O sea, que no quiero solo pensar que es Irlanda en la Unión Europea, sino que hay otros países o incluso es la política que ha llevado Suiza desde hace muchos años. O sea, que lo que está haciendo Irlanda es lo que lleva haciendo Suiza hace bastantes más años, ¿no? Entonces, siendo un país grande y siendo dentro de la Unión Europea, la única forma que tienes para competir es reducir impuestos a sociedades, que no tienes muchas más posibilidades de intentar reducir o que en cierta manera sea más difícil que haya digamos, esa pelea, o bien digamos, que se haga a nivel europeo, ¿no? Es más, incluso yo creo que hay que pensar que esas cantidades tampoco son
tan barbaridades, ¿no? O sea, como para que alguien se lo llegue a plantear, ¿no? Hace no mucho tiempo hablaba pues con un conocido que tiene una empresa que le va relativamente bien, es una empresa de Internet, y que realmente poder desplazar procesos no es nada complicado, ¿no? Y esta empresa, pues estaba ganando 600.000 euros. Cuando él te empezaba a contar que de esos 600.000 euros tiene que pagar un 28% de impuestos de sociedades, que a su vez si tiene que sacar el dinero de ese 28% tiene que pagar otro 22-23% a la hora de ese dinero, sumamos y estamos hablando de unas cantidades de cerca de un 40% de llevárselo a su casa. Esta empresa gana esos 600.000 euros, al final 200 y pico mil, 240.000, 250.000 euros se van en impuestos. Y este señor al final me dice, es que yo con 250.000 euros en Irlanda, en Suiza o donde sea, soy el rey de la orquesta, ¿no? Y su planteamiento era decir, pues me estoy planteando de realmente irme a alguno de estos países, llevarme todo, porque me toca llevarme todo, es cierto, me toca llevar a mis hijos, me toca llevar todo, pero con dinero en cualquier país, digamos, sigue bien, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, que la diferencia es tan exagerada desde el punto de vista impositivo para estas personas que es, en cierta manera, tienen tantos alicientes para acabar yéndose a Suiza, Irlanda o Luxemburgo, etcétera, que depende de las cantidades, muchos de ellos se acaban yendo. O sea, porque incluso él, claro, yo le decía, digo, a ver, que vas a irte a vivir a Irlanda, que vale, que el ambiente en Bilbao hace frío, pero es que en Irlanda también hace mucho más frío. Y al final él me decía, dice, bueno, sí, pero es que lo que tengo que estar obligatoriamente es medio año en Irlanda, pero los otros 179, 180 días puedo estar en España sin problemas y puedo estar disfrutando del veranito en España, y el invierno, pues sí, me lo paso en Irlanda y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento muy complicado, que hay que entender mucho de los movimientos por los que se están produciendo, y yo creo que la única solución es que creo, o hay un punto en el que se decide que el impuesto de sociedades sea cero y que se tribute a la persona que es al final la propietaria de esas acciones, etcétera, que yo creo que es una posibilidad, y alguna vez en este programa lo hemos hablado, porque el impuesto de sociedades distorsiona tanto eh, las inversiones, etcétera, que no tengo muy claro que merezca realmente la pena. Hay que pensar que lo que se recauda de impuestos de sociedades respecto al total, pues no llega a ser el 10% del total de los impuestos que se recaudan. Sí, Y la pero distorsión que genera yo creo que puede ser claro, más entonces potente. debería ser sustituido por algún impuesto sobre la riqueza, claro, en su lugar, ¿sabes? Sí, No, sí, sí, o un impuesto sobre la riqueza o un cambio en la tributación pues sí, un sí, cambio de yo también lo tributación. veo. Si es que realmente el impuesto de sociedades, para lo único que vale es para modular la parte de la renta que va a inversión y la parte que va a consumo, ¿eh? No vale para otra cosa. Al final, que pero bueno, el tema es que hay mucha mitología respecto a esto. Pero a mí más, hay otro tema que me preocupa mucho de todo esto, y es que este modelo de globalización que tenemos con estas estrategias de ingeniería fiscal, lo que hacen es distorsionar también lo que se supone que es la función de la economía de mercado, que es primar a quien es más eficiente o a quien lo hace mejor. Porque claro, aquí ya no estamos primando esto, estamos primando a quien tiene mejores ingenieros fiscales. Y eso es muy preocupante, porque al final vamos a un modelo más ineficiente de la economía de lo que podría ser. Y todo eso pues tiene unos costes muy importantes. No, y no solo eso, y es que está acelerando el cambio en un modelo de negocio que está muriendo y que está siendo sustituido por uno nuevo que va a tener consecuencias, a mi modo de ver, brutales. Y es probablemente el cambio más importante, el cambio psicológico, social e incluso económico más importante del siglo XXI, que es el del uso del tiempo y el de la publicidad y el de Internet. Por ejemplo, voy a poner un caso, va a ser muy específico. Imaginemos en estos momentos el conjunto de la prensa de este país, el conjunto de los medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, etcétera, etcétera,
son gente que utiliza el tiempo de las personas para vender publicidad. Es decir, tú estás consumiendo 2 horas de televisión o 2 horas leyendo un periódico o 3 horas escuchando una radio. Esa radio recibe publicidad por vender su espacio de tiempo, parte de su espacio de tiempo, y ese dinero se queda ahí y paga a ciertos empleados. Eso está cambiando, ese modelo está muriendo. En estos momentos, para vender publicidad no te hace falta tener un medio de comunicación, te hace falta tener un medio social, porque para vender publicidad no hace falta vender información o tener una estructura tradicional. Lo único que te hace falta es tener gente que utilice y que esté en tu medio social, no tiene que ser un medio de comunicación informativo. Ni siquiera de entretenimiento, en el sentido de entretenimiento de que yo produzco un servicio, hago un servicio, por ejemplo, una película, y se lo vendo a alguien. No, pueden ser simplemente 2 amigos hablando. El entretenimiento ya es diferente. O puede ser un particular que simplemente se graba un vídeo y lo cuelga en YouTube. ¿Cuál es la diferencia con lo que está ocurriendo? Y es que todo ese dinero en publicidad no tiene por qué quedarse en España, ni tiene por qué quedarse en Italia, si hay una estructura fiscal de ingeniería fiscal como hay en estos momentos. Y si ese dinero, que el origen está en Palo Alto, en California, se va allí, no hay dinero de publicidad en España. El dinero del mercado de la publicidad, ¿qué porcentaje representaban empresas extranjeras en España? Por ejemplo, hace 25 años. Sería cerca un porcentaje muy bajo. ¿Cuál es el futuro de los periódicos o de la radio? Yo diría incluso de la televisión. Si alguien pregunta a un niño de 12, 13 años cuánto ve la televisión, se va a sorprender. Si ha empezado a utilizar ya una tablet, ya ha empezado a utilizar un teléfono, se dará cuenta que prácticamente no ve la televisión. Mis hijos 0 minutos a la semana, que tienen 12 y 13 años. Claro, entonces... O sea, ese es el total de minutos que la ven. Claro, entonces, ¿cómo se puede vender publicidad si no hay nadie que te esté utilizando tus servicios? Los periódicos. A mí hay algo que me llama mucho la atención de los periódicos. Y hay gente que cree que el negocio de los periódicos va a desaparecer cuando se vendan 0 periódicos. Eso no va a ocurrir así. Es decir, va a llegar un momento, y yo lo he visto en la zona en la que vivo, en la que a partir de un descenso en la venta, podríamos discutir si es el 20%, el 30%, el 50% o el 60%, pero a partir de cierto momento, la gente que tiene el kiosco ya no puede vender. No puede sobrevivir vendiendo solo el 40% de los que vendía. Cierra el kiosco. Y llegará un momento, que no quedan muchos años para eso, en el que prácticamente no va a haber kioscos. Entonces, el nivel del impacto económico de este negocio del tiempo, que no solo es la publicidad, yo diría que es el tiempo, es un negocio que, si no hay una forma de que se pagan impuestos, es que ni siquiera va a haber empleos en sectores en sectores que han sido importantes no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, de influencia, etcétera, política. Y hay algo que llama la atención de todo este sector. Si uno ve cuáles son los países en los que Estados Unidos no tiene prácticamente casi la totalidad del mercado en los buscadores de los buscadores de internet como Google, etcétera, en las redes sociales, hay muy pocos países en los que el mercado no está dominado prácticamente la totalidad de él por Estados Unidos. Y esos países son Rusia, Japón, China, no recuerdo ahora si era Corea del Sur, pero 4 o 5 países. Y eso no es casualidad. Tú no te puedes meter en el mercado chino, quedarte el mercado de las redes sociales y el mercado de los buscadores. No puedes, en Rusia los inconvenientes que ponen es de otro tipo, pero eso es estratégico. Entonces, el daño que está haciendo esta triangulación del pago de impuestos no se queda solo en que se reciben menos impuestos. Se queda en que sectores pueden acelerar su desaparición. Con ellos sus empleos, beneficios, sedes sociales, etcétera, etcétera. Pues si no queréis comentar nada más sobre esto, pasamos ya al siguiente tema, Joséan, que es el tema demográfico. Coméntanos qué nos dice esta última estadística del INE respecto a lo que pasó el año pasado en España. Adelante. Sí, bueno, pues que
hemos tenido un decrecimiento vegetativo de 32.000 personas, es decir, que en el primer semestre de este año, es decir, que hay 32.000 personas residentes menos que el año anterior, ¿no? Residentes antes de mirar los movimientos migratorios que lo darán un día de estos, lo publicará el INE, ¿no? Sobre todo un poquito lo que lo quería traer a colación es que esto nos indica que hay un movimiento de que la población está decreciendo y con esto el posible problema que vamos a tener en no tanto tiempo con el tema de las pensiones y por otro lado que la esperanza de vida sigue creciendo. No es un crecimiento que se está produciendo de manera brutal, pero respecto al año anterior está creciendo a un 0,50%, ¿no? Es decir, eh, que seguimos creciendo y si seguimos haciendo que la gente se está jubilando a los 65 años, pues el problema que vamos a tener en las pensiones es, pues yo creo que bastante gordo, ¿no? Hay una de las cosas que me gusta siempre hablar, ¿no? Y es la esperanza de vida que se tiene no al nacer, desde el punto de vista de las pensiones, sino la esperanza de vida que se tiene cuando una persona cumple los 65 años, que realmente es la parte que es la parte más interesante para calcular o para hacer el cálculo de las pensiones que vamos a tener, ¿no? Esta cifra está aumentando a tasas del 1,5% anual, ¿no? Es decir, que hoy por hoy la media de esperanza de vida cuando una persona cumple 65 años en España es de 21,21. Si hacemos el cálculo de cuánto es lo que realmente está la gente cotizando de media de años, estamos hablando de que estaría cotizando pues alrededor de entre 35 y 40 años, que sean las máximas, ¿no? Una persona que pueda entrar, salir del mercado de trabajo o por lo menos ha sido con periodos largos de cotización, ¿no? No los periodos que incluso están viéndose que están dándose ahora con gente joven, sobre todo que tiene dificultades de encontrar trabajo, ¿no? Es decir, que podemos encontrarnos una persona que está cotizando durante 40 años al 28-29% de su sueldo y va a poder estar cobrando el 100% durante 22 años, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista pues econométrico o desde un punto de vista haciendo los números, pues realmente los números parece de esta manera que no dan de ninguna de las maneras. Entonces, yo creo que no tardará mucho en que vuelva a haber otra vuelta de tuerca a las pensiones, porque la situación yo creo que paso a paso es insostenible, salvo que es lo que muchos de los políticos querrían, es que vengan oleadas de inmigración de otros países para intentar por lo menos solucionar el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es ahora un problema que lo tenemos en la actualidad ya y que no lo hemos tenido como pues, muchos decían que lo íbamos a tener a principios de los años 2000, etcétera, y no se tuvo porque vinieron pues 2-3 millones de personas a trabajar a España. Porque montaron la burbuja inmobiliaria. Sí, si no, el problema que tenemos ahora lo habremos tenido pues hace 10 años sin lugar a duda, ¿no? Entonces, pero ¿qué piensan? ¿Montar otra burbuja inmobiliaria? Porque si no, no se entiende cómo va a haber aquí trabajo, ¿sabes? Que ese es el problema, porque qué clase porque tú estabas hablando antes de que en Irlanda que se iban ingenieros, en Alemania sabemos que hay un déficit importantísimo de ingenieros, en Canadá pasa lo mismo, o personal altamente cualificado, cuando digo ingenieros digo médicos, digo enfermeras, pues muchísima más gente que tiene una cualificación alta pues para sectores de la economía de alto valor añadido, pero aquí si no se está haciendo nada, entonces ¿qué piensan montar aquí? Para que aumente la cantidad de empleo. Y si montan eso, ¿qué va a ser? ¿Vamos a entrar otra vez en una dinámica de deuda y de deuda exterior y nos vamos a poner otra vez a los pies de los caballos? O sea, no se entiende. Yo creo que el tema de deuda no podemos mucho más. O sea, que ya andamos con una deuda pública del 100%. Hemos podido desapalancar en cierta manera la parte de empresas, pero bueno, yo creo que hay un punto en el que sí, sigue habiendo. En un billón de euros y ahí sigue fosilizada desde hace ya una década. Claro, hay que esperar a ver. Claro, es que no hay muchas más posibilidades o unos cambios, o tiene que haber un cambio estructural muy, muy fuerte que yo creo que como está la derivada aquí, yo creo que no se da. O sea, es que no se está dando. O sea, que es más, el problema incluso yo creo que entra dentro de la parte, digamos, de
del propio ciudadano español. O sea, porque alguien que vea el crecimiento que se está teniendo negativo de vegetativo, que vea las esperanzas de vida cómo siguen aumentando, que vea el problemón que vamos a tener con las pensiones. Es decir, que aquel pensionista que hoy está jubilado o que está cobrando una pensión, que piense que esa subida del 0,25% que le dan, pues posiblemente no sea para los próximos 3 4 años y que espera que remonte la situación. No, que se haga conciencia de que eso se va a producir posiblemente durante los próximos 10 15 20 años, salvo que se decida aumentar en otras partidas el tema impositivo y con eso, en cierta manera, pagar las pensiones. Pero es algo que, que seriamente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que aumentes la presión al factor trabajo a una persona que puede estar ganando 1.000 euros para aumentar las pensiones a una persona que está pensionando 2.300 o 2.400 euros, ¿no? Entonces, eso es lo que no tiene lógica, ¿no? Pero es más, la sensación que yo tengo es que esto que podemos ver mucha gente de que el poder adquisitivo de las pensiones va a ir bajando en los próximos años. Es más, una persona que se jubile ahora con 65 años, que tenga una pensión determinada, que haga sus números y calcule que esa pérdida de ese 2% de poder adquisitivo que se pueda hacer en los próximos 22 años, que es la esperanza de vida que antes he dicho, de 65 años, significa que va a poder perder alrededor de un 35-40% de poder adquisitivo con el que tenía a los 65 años. O sea, que haga sus números. Si esa persona se jubila hoy por hoy con 1.500 euros, que haga sus números y diga, realmente tengo que vivir con 1.100 o 1.200 euros. Porque ese 30-40% que va a perder es el poder adquisitivo que va a tener cuando cumpla esos 80 y pico años, ¿no? Y son cálculos que yo tengo la sensación cuando hablas con gente que nadie se hace ese cálculo. Nadie empieza a hacer sus números y decir qué va a pasar cuando cumpla 65 años y cuál va a ser mi pensión, etcétera. Yo creo que las personas que podemos hacer nuestros cálculos, yo creo que no es que somos minoría, es que, bueno, es que somos una minoría dentro de, digamos, de todo, ¿no? Y yo creo que es algo que realmente preocupa, ¿no? A mí me preocupa mucho y la sensación que tengo es que la gente no lo ve, ¿no? Yo estoy viendo a gente, yo ahora tengo 42 años y yo veo gente de mi entorno que le explicas esto y le dices, oye, pues igual debiera ser que empezaras a ahorrar de alguna manera invirtiendo en algún activo que te pueda generar algún tipo de, pues de rentas, o sea, que bien sea inmobiliario, bien sea bolsa, bien sea lo que sea, o tienes el dinero ahorrado en dinero y vete a saber, ¿no? ¿No? La gente, seguimos el mismo modelo español de empiezo con un piso pequeño, después de comprar ese piso pequeño compro un piso más grande y después de comprar el piso grande me compro la casa en el pueblo. Y ese es el modelo español. Y cuando nos vayamos a jubilar, pues a ver, ¿no? Y no cambiamos. Y es lo que antes también comentabas, que es que no cambiamos. Y yo creo que tiene que haber un cambio muy sustancial y tiene que venir pues, pues de que se vea que las pensiones, creo, que tiene que venir de que las pensiones la gente empieza a ver que no suben, que no van a subir, que tiene que pensar realmente en ahorrar y creo que ahorrar en los planes de pensiones creo que tampoco es aquí la panacea ni muchísimo menos. Esto, cuando te sale el banco de turno vendiendo el plan de pensiones, es que le interesa a él vender el plan de pensiones y no te interesa vender otro tipo de cosas directas, ¿no? Como directamente puede ser invertir en bolsa o invertir directamente en bolsa. Yo qué sé, o sea, no quiero entrar en cuál es mejor o peor inversión, ¿no? Sino que hay hacen mucho negocio, digamos, los bancos, pero el modelo no cambia. Y yo creo que tiene que haber un modelo, sobre todo a la gente joven, que empiece a plantearse que ese modelo cambia y que, es más, y que si vemos la tasa de sustitución de los diferentes países que hay a nivel europeo, yo creo que uno de los mayores lastres que ha tenido España, aunque parezca que es algo que ha sido positivo, es que la tasa de sustitución en la mayor parte de los países europeos, pues es, pues por ejemplo, estoy mirando, en Inglaterra la tasa de sustitución es de un 20%, en Alemania es de un 30%. Entonces, esa tasa de sustitución tan baja hace que la gente se plantee que hay que ahorrar. O sea, que de alguna manera para tener una pensión pues más o menos digna en el futuro. Ese ahorro pues implica que
pues que no se hagan locuras como se han podido hacer en España. Ese ahorro implica que se inviertan en empresas productivas que a su vez puedan ser líderes tecnológicos. Yo creo que ese es uno de los problemas gordos que hay en España, y es que la mentalidad es muy cortoplacista y no se mira a medio o largo plazo. Que también es cierto que a una persona que gana 1.000 euros es que es imposible que ahorre. Es que si vives en una ciudad medianamente grande, es que con 1.000 euros y los precios de alquileres que están, es que es imposible, que lo sé, que lo sabemos, pero no sé, pero algo habrá que hacer, o por lo menos que ese oyente se lo plantee. Y es una buena época que estamos a final de año para plantearse cosas. Jordi, adelante. Bueno, es un tema muy complicado porque está en juego el sistema de pensiones, está en juego la estabilidad de la Unión Europea, está en juego... Hay muchas cuestiones no solo económicas, sino también políticas, porque la Unión Europea está ante un dilema. Hay una parte de la Unión Europea, especialmente el norte, los países nórdicos y Alemania, que tiene un punto de vista determinado en cómo resolver el problema de las pensiones, el problema demográfico, que se trata literalmente de recibir inmigración. Y hay otra parte del continente, especialmente el este de Europa, que se niega en rotundo y que de hecho no ha cumplido ni con las obligaciones que le ha marcado el resto de la Unión Europea y que de hecho podría haber llevado incluso a sanciones si no hubiera eso causado una rotura del bloque, porque hay países como Polonia, Eslovaquia, Hungría, etcétera, que hubiera sido un desastre a nivel político, ¿no? Y esto concuerda con lo que había dicho en su momento lo que es la democracia cristiana en Alemania, que Alemania necesitaba recibir, si no recuerdo mal, durante 20 años 1 millón de inmigrantes al año. Y las palabras de Juncker hace 10 días, que dijo literalmente que Europa necesitaba millones de inmigrantes para mantenerse en pie, porque si no sería un desastre. El problema es el siguiente, a nivel político y a nivel económico. El problema es que en estos momentos no hay trabajo para mano de obra no cualificada. Y no me refiero solo en España. Si uno va a países que están desarrollados y cree que va a vivir de forma genial con un trabajo poco cualificado en Suecia o en Finlandia o en Dinamarca, se va a llevar una sorpresa, incluso en Irlanda o en el Reino Unido. Hay muchos empleos que en estos momentos la diferencia salarial no es tan grande si uno cuenta, me refiero a paridad de poder adquisitivo, si uno cuenta lo que cuesta pagar el alquiler, las diferencias del coste de vida, etcétera, etcétera. Lo que se ha demostrado es que los trabajos de baja cualificación representan un nivel de calidad de vida y ofrecen una calidad de vida bastante baja. Hay partes de toda Europa y de Estados Unidos con población que vive al límite de la pobreza estando empleada, especialmente en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de gente que va a venir por el sistema educativo de sus propios países y por la pobreza de sus propios países no han tenido la posibilidad de ofrecer el valor añadido. E incluso si fueran todos ellos ingenieros, el daño que se causaría a esos países de origen, de hecho lo están causando. Hay países que a mi modo de ver, los países occidentales les están robando crecimiento futuro. Es decir, si tú te llevas al 80% de las promociones de ingenieros de algunos países de Asia, ¿qué beneficio le estás causando a ese país? Es decir, si yo soy la India, estoy produciendo X número de ingenieros y Estados Unidos y Europa se me lleva el 80% de los ingenieros, eso sobre el papel, ¿qué me estaba causando? ¿Me está causando algún tipo de beneficio? ¿Va a perpetuar mi pobreza o bien ralentizar mi crecimiento? Aunque desde el punto de vista de Europa, lo que estás haciendo es estás causando dos cosas positivas. Primero, estás satisfaciendo tu demanda y estás haciendo que los países que podrían ser tu competencia no puedan levantarse y ser tu competencia porque estás llevándote la mano de obra cualificada que ha costado mucho dinero formar. Y luego está el problema
el problema de lo que se llama la adaptación. Es decir, la adaptación no simplemente cultural, es decir, si uno ve lo que ha ocurrido cuando se ha acelerado el intercambio de población en diferentes países, eso ha ocurrido en Texas, cuando formaba parte de México, ha pasado en Israel, ha pasado en la mayoría de Latinoamérica, ha pasado la sustitución, ha pasado igual en Kosovo y en Serbia, es decir, cuando aumenta una minoría de una población a nivel muy alto, porque la gente se va a mezclar, se ha mezclado toda la vida y eso ha ocurrido así. Quien crea que eso no va a pasar o que se debe de parar, se está equivocando. Porque eso nunca, no se me ocurren ejemplos de algo que haya podido parar eso, ¿no? Esto está abocado al fracaso. Pero, sin embargo, si uno quiere acelerar y producir el efecto contrario, los ejemplos no son muy positivos. Es decir, si se cumple lo que ha dicho, lo que afirmaba Merkel, y cambia esa estructura del país y añade un 35% de población o un 40% de la población en menos de 20 años, con una estructura política diferente, cuando haya problemas, ¿eso de verdad se va a solventar algo? ¿No va a haber problemas? Uno puede analizar de forma objetiva la situación y cree que no va a haber ningún problema político con eso. Yo creo que no. Yo creo que está metiendo un riesgo. Entonces la situación es muy complicada de resolver. Muy complicada de resolver. Quizá la mejor forma sería recibir inmigración, pero que esa fuera con unas cuotas, no de millones anuales, pero unas cuotas inferiores. Esos países tendrían que permitirse el desarrollo. No se les puede estar quitando el capital humano. Tiene que haber algún tipo de solución integral. Entonces, la resolución es muy complicada. Quizá esto se pueda resolver con una renta universal mínima, se pueda resolver con algún tipo de acuerdo que haga que, porque la gente tampoco se quiere ir de sus países. Si puede evitarlo, no, lo hemos visto con el caso de Siria. La gente, los sirios son gente extremadamente orgullosa y muy feliz de estar en su país, y si no hubiera habido un conflicto, no se hubieran ido de allí. Con lo cual, la solución pasa porque sea una solución conjunta. Eso no quiere decir que no sea una solución complicada, pero desde luego no puede ser simplemente solventar el problema de 3 o 4 países de Europa, porque esta solución es una solución para Alemania, para el Reino Unido y para 4 países más. Esta solución a España no le va a solventar nada con un 20% de desempleo y un 48% de desempleo juvenil. Yo no sé exactamente eso en España cómo puede solventar el problema de las pensiones. Es decir, si no hay trabajo para resolver el problema de los propios nacionales, no va a resolver el problema traer más inmigrantes. Lo único que puede generar es una burbuja. ¿Está España o está el continente europeo para vivir otra burbuja? Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado. Yo lo que echo de menos, Jordi, de verdad, en falta son esas políticas de largo plazo que hay que implantar, como se ha hecho en otros países, por lo menos no con un éxito absoluto, pero desde luego con mayor éxito que en España, como son, por ejemplo, Suecia, o se ha hecho en la misma Francia, de unas políticas de apoyo a la familia, porque es que si no es imposible solucionar este problema. Y ni están ni se las espera, esas políticas en países como el nuestro. No, yo creo que la resolución es muy difícil porque ¿cómo podrías resolverlo? Es decir, ¿qué países han podido revertir esta situación? No hay tantos, hay muy pocos. Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya, no sé que queréis añadir algo más. Joséan, No. ¿querías comentar algo más? Nada más. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Muy bien, pues muchas gracias, Joséan. Y si nos puedes dar alguna referencia para seguirte. Sí, sobre todo o bien en Facebook o bien en mi blog, paunera.com. Muchas gracias, Joséan. Gracias. Jordi, muchas gracias también a ti. Y bueno, a ti también se te puede seguir en Facebook, si no me equivoco. Si quieres comentar algo más antes de acabar. No, nada más. Muchas gracias. Gracias y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y
Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.